Listo. Queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. El día de hoy, viernes 19 de marzo, trabajaremos el área de trigonometría. Y el tema que vamos a trabajar es ángulos trigonométricos. Para trabajar este tema, yo necesito explicarles algo, que un ángulo trigonométrico es aquel que se va a generar por la rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice u origen, desde una posición inicial hasta otra posición final, debiendo considerar que esta rotación se efectúa en un mismo plano. ¿Qué quiere decir esto, queridos estudiantes? Que nosotros vamos a tener un punto inicial, ¿cierto? Ese punto inicial lo vamos a ver aquí. Aquí está un punto inicial. ¿Qué cosa era un rayo? ¿Se acuerdan que en geometría vimos qué cosa era un rayo? Era una línea que tenía un origen y se extendía indefinidamente hacia una dirección, ¿verdad? Eso es lo que nosotros trabajamos. Entonces, quiere decir que aquí vamos a tener un rayo. Y dice que este rayo va a avanzar. Puede avanzar hacia arriba o hacia la izquierda, o puede avanzar hacia abajo o hacia la derecha. Y ahí va a formar un ángulo, llamado ángulo trigonométrico, el cual va a tener un sentido si va hacia la izquierda, o de repente va a tener otro sentido si va hacia la derecha. Por ejemplo, miren, vemos aquí lo siguiente. Este ángulo que vemos aquí ha rotado de la siguiente manera. Ha rotado desde aquí hasta acá. ¿Ya? O puede ser que este ángulo de acá haya rotado de arriba hacia abajo. Cada una de esas rotaciones va a tener un nombre o un sentido. Y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a observar nosotros que existen dos sentidos de rotación. El primero es el que observamos en la parte izquierda, que es el que está aquí. ¿Ya? Y el segundo es el que está en la parte derecha, que es el que observamos aquí. Nosotros normalmente conocemos un reloj. ¿Quién no tiene un reloj en su casa? ¿Quién no tiene un reloj de repente de muñeca, no? Un reloj de muñeca no quiere decir un reloj que lo utiliza. Ya, un reloj de muñeca no quiere decir un reloj que se lo ponen pues a una muñeca, a un juguete, ¿no? No, alemán. Reloj de muñeca quiere decir que lo utilizamos en nuestra muñeca, ¿no? En la mano, en la muñeca, entre la mano, muñeca. entre la mano y el antebrazo. Ahí se encuentra la muñeca y colocamos el reloj. Entonces, nosotros conocemos un reloj, ¿ya? Vamos a hacer esto. Y ustedes saben que el reloj tiene 12 números, ¿cierto? ¿Sí? Sí. El reloj tiene 12 números. Empieza aquí. Luego viene por acá, que es la mitad. Luego viene por acá. Y termina por acá, perdón, el otro opuesto. Entonces vamos a dibujar o acá poner. Aquí empieza con el número 12, ¿no? 12, por acá encontramos el 3, por acá encontramos el 6, por acá el 9. Ahora, en el centro tiene un punto y tiene dos manecillas. Una manecilla que es un poquito más grande, que viene a ser el -0, y una manecilla que es un poco más pequeñita, que viene a ser la manecilla de la hora. Pero ambas manecillas, ¿hacia dónde giran? ¿Giran hacia la derecha? Derecha. ¿O giran hacia la izquierda? ¿Hacia dónde giran? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, cuando gira hacia la derecha, se le considera sentido horario. Cuando va hacia la derecha, se le considera sentido horario. Y es un sentido
¿ya? Que normalmente es un sentido negativo. Mira, nosotros conocemos este sentido y siempre nos relacionamos con él, pero normalmente el sentido horario es negativo, dice. El sentido horario normalmente es negativo. En cambio, el sentido que va al contrario, que va hacia la izquierda, se llama sentido antihorario, ¿ya? Sentido antihorario. ¿Y qué nos dicen de este sentido antihorario? Nos dicen que este sentido es positivo, ¿ya? Nos dicen que este sentido es positivo. Normalmente este sentido es positivo y este sentido es negativo. Uy, mi línea salió un poquito chueca. Ya, entonces, nos dice que este sentido es negativo y el otro es positivo. Ahora, ¿qué pasa en los ejercicios de ángulos trigonométricos? Ya, hasta aquí quedó claro, ¿verdad? Tenemos que los ángulos trigonométricos se forman por el giro, ¿no? Por el giro se forman los ángulos trigonométricos y pueden ser en dos sentidos, pueden rotar en dos sentidos. Pueden rotar en sentido horario, como rotan las manecillas del reloj hacia la derecha, y normalmente este giro es negativo. O pueden rotar en sentido antihorario, al contrario de lo que giran las manecillas del reloj, o sea, hacia la izquierda, y normalmente se considera que es un giro positivo. Si nosotros tenemos un ángulo y en este ángulo queremos descubrir cantidades, para poder sumar o restar cantidades de ángulos trigonométricos, ambos deben estar girando hacia la misma dirección. Repito, para yo poder resolver ángulos trigonométricos, ambos o todos los ángulos que estén formando ese ejercicio deben estar girando hacia la misma dirección. Si yo encuentro ángulos que giran en direcciones contrarias, ¿qué tengo que hacer? Cambiarle la dirección a uno de ellos. ¿Y qué pasa al cambiarle la dirección a uno de ellos? Va a cambiar todo su signo. Si ese ángulo era negativo y yo le cambio el giro, ese ángulo se va a volver A positivo. 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 Si el ángulo tiene un giro negativo y le cambio el giro, vamos a suponer que va girando hacia la izquierda y vale menos 30. Y yo lo quiero hacer girar hacia la derecha, ese menos 30, ¿en cuánto se convierte? En más 30. En Más más 30. 30. Correcto, en más 30. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y normalmente, ya, escúchenme, normalmente, ¿qué ángulo o qué sentido de giro es el que se tiene que cambiar? Normalmente tenemos que buscar el sentido horario porque me dicen que es negativo y debo cambiarlo. Normalmente siempre todo lo sumamos en sentido antihorario, que todo gire hacia la izquierda. Si vemos alguno que esté en sentido horario girando a la derecha, tratamos de cambiarlo. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a resolver los ejercicios. A ver, ¿qué más nos dice nuestra ficha? Borramos nuestra pizarra después de la explicación. Ya, espero que haya quedado claro qué cosa es un ángulo con sentido horario y con sentido antihorario. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué nos dice? Dice, para sumar o restar ángulos trigonométricos que no se pueden realizar a simple vista, debemos procurar tenerlos en un solo sentido, de preferencia antihorario. Para ello se va a recomendar el cambio de sentido. Por ejemplo, mira, ¿qué vemos aquí? ¿Qué nos muestra este ejemplo? Nos muestra un ángulo que vale alfa y se encuentra girando ¿en qué sentido? Hacia la derecha. Y si va hacia la derecha, está en sentido horario, como gira las manecillas del reloj. Pero yo les he dicho que lo preferible es que el sentido horario se cambie. Entonces, mira cómo la flechita iba girando para abajo y ahora mira, lo hemos cambiado y ahora gira hacia arriba. A eso se llama cambio de dirección. Pero ¿qué pasó
con este cambio de dirección? Que fue afectado el valor de alfa. En el sentido horario, alfa valía positivo. Y como le cambié la dirección, ese alfa se volvió alfa negativo. Quiero que aquí ustedes no se confundan. No piensen que como el sentido horario es negativo, todo va a ser negativo. No, no es así. ¿Ya? Nosotros tenemos que guiarnos según las cantidades que nos muestre el ejercicio. Si es positivo y lo tengo que cambiar, lo vuelvo negativo. Si es negativo y lo tengo que cambiar, lo vuelvo positivo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O todo claro? De parte mía no tengo ni una pregunta. No, nada. Todo ok. Sigamos. Pasamos entonces a los ejemplos. Ustedes, como son recontra inteligentes, ustedes saben cuánto vale este ángulo completo, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 90 grados. Correcto. Este es un ángulo recto que vale 90 grados. ¿De quién me estoy refiriendo? El profesor, ¿a quién se refiere? Al ángulo que vemos aquí. ¿Ya? A este ángulo de acá. Este ángulo es al que yo me refiero. ¿Cuánto vale? 90 grados. Y sobre este ángulo de 90 hay una división, que es una línea, que me divide en dos ángulos. Pero ¿qué estoy observando? Estoy observando que esos dos ángulos van en sentidos. ¿En qué sentidos van? En sentido contrario. Van en sentidos contrarios. Mira, el de aquí va en sentido, va hacia la derecha. En sentido horario. Horario, porque va como el Pero reloj, va en hacia la sentido derecha. Y el otro va en qué sentido? antihorario. El otro va en Antihorario. sentido antihorario, va hacia arriba. Entonces, la suma de estos dos ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? 90. Claro, 90. claro que sí. 90. La suma de esos dos ángulos me tiene que dar 90. Pero para poder sumar los ángulos, ¿yo qué les dije? Que deben estar en la misma. Hay que hacer una ecuación. Ya se hace una ecuación, pero para poder sumarlos, los ángulos deben estar en el mismo sentido de rotación. Aquí yo veo que están en sentidos inversos, entonces no los puedo sumar. ¿Qué les dije que teníamos que hacer? Que cambiarlo a un solo sentido. Cambiar uno de ellos, cambiarle el sentido. Entonces, ¿a quién les dije que preferible se le cambiaba de sentido? Al antihorario. Al antihorario. No, al antihorario no. Al horario. Al horario se le cambia el sentido. Entonces, ¿quién es el horario? Menos 55, ¿verdad? Entonces, ya no lo voy a poner hacia abajo. Ahora quiero que vaya hacia arriba. Pero para que vaya hacia arriba, el número va a tener que cambiar. Ya no va a ser menos 55, sino ahora será Más 55. a 55. Claro que sí. ¿Por qué? Porque le he cambiado el sentido. Y al cambiarle el sentido, les dije que el signo también iba a cambiar. Entonces, como ya tengo mis cantidades que van en un mismo sentido, ahora sí las puedo sumar. Y puedo decir el ángulo X más el ángulo 55 positivo. ¿Cuánto me tiene que dar? 35. 90 grados. Por lo tanto, ese 55 pasa a restar a 90. ¿Y cuánto es 90 menos 55? Escuché por ahí la respuesta. 35. 35. 35 Profe, grados. Dime. Fernando lo comentó eso en el chat, eso lo comentó el Fernando. El de Ya. Fernando. Por lo tanto, el valor de X es 35 grados. ¿Entendieron el ejercicio, sí o no? Porque después hay ejercicios para ustedes, ¿no? Sí. Sí, profesor. muy bien, listo. Escribí la respuesta en el chat. Ya.
Pasamos al siguiente ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el siguiente ejercicio? Nos dice lo siguiente. A ver. Profe, Sí, una mijo. pregunta. Eso, ¿lo que está haciendo va a enviar un video o algo? ¿Por qué voy a enviar un video, hijito, si estamos explicando la clase? Sí, es que he ido a recoger los ojos porque no imprimía, profesor. Bueno, el video de la clase, claro que sí, va a ser subido al YouTube y les voy a pasar el enlace, la repetición de la clase. Ya, profesor, porque Sí, recién chicos, estoy no hay viniendo. problema. Si ustedes se pierden, se van al baño un ratito y regresan, luego lo pueden observar en el video que yo les envío cuando subo la clase. Ya, profesor, gracias. Pasamos ahora al siguiente ejercicio. Ustedes, que son unos entes intelectuales, no van a tener problemas en decirme cuánto vale este ángulo. 180. 180. 180. Cada vez me sorprende más su nivel intelectual. Claro que sí, ese ángulo vale 180. Pero veo que este ángulo de 180 está dividido por una recta que lo divide en dos ángulos. Eso quiere decir que la suma de esos dos ángulos, ¿cuánto me debe de dar? 180. 180. Bien, pero ¿qué 180. dice? Que para poder sumar los ángulos, ambos deben estar Tienen que estar girando, todos al mismo lugar. Tienen que ser al mismo con el lugar. mismo sentido. Entonces, nosotros vemos que aquí el señor X está girando en sentido horario. Y yo les dije que cuando había un sentido horario, lo teníamos Que que cambiarlo a más X, pues y cambiar, luego. no a más, sino, no Si confundan. no, Lo tenemos que cambiar de sentido. O sea, lo tenemos que hacer girar hasta acá. Y para que gire hacia el otro lado, ese valor va a tener que cambiar su signo. En este caso es negativo. Por lo tanto, su signo va a ser por ahora eso, profesor, sería Tienen que poner positivo. Por positivo. eso, profesor. positivo. Ya, bueno. Entonces, ya tengo listo mi ejercicio para poder resolverlo. Y voy a decir, X más Solo 80. 110, 70. 70 sale la respuesta. X más 110 debería ser 180. El 110 que está sumando, ¿cómo pasa? Arrestando. Vas a restar. Yo vi 100. Listo. Por lo tanto, el resultado es 70 grados. Es Quiere 70, decir sí. 70. que el valor de X es 70 grados. ¿Correcto hasta ahí? ¿Comprendieron? Sí. Sí, pues está fácil. Sí, profesor. Ya. Uy, ahora viene el segundo. Así es. Vamos a empezar de A mí menos me a salió más. 80 porque en el 110 yo vi 100, no vi el 110. Vamos a empezar de menos a más. Primero fácil y luego las siguientes clases ya vamos subiendo un poquito el nivel porque recién estamos iniciando. Siguiente. Dice que OC quiere decir que esta recta que vemos acá, OC, esta de acá, es una bisectriz. A ver, ¿quién me dice qué cosa es una bisectriz? La bisectriz de que consiste de eso, ambos lados tienen que ser iguales, tienen que tener el mismo Claro. número. La bisectriz es aquella recta que va a dividir un ángulo en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Eso quiere decir que esto que vemos acá debe ser igual a esto que tenemos acá. Deben ser exactamente iguales. Pero para poder igualarlos y poder resolverlos, deben estar en El mismo sentido. el mismo sentido. Entonces, inmediatamente empiezo a buscar dónde está el sentido horario para poder cambiarlo. ¿Dónde está el sentido horario? Está en el 9 menos 6. Aquí. Por lo tanto, esto vamos a cambiarlo de sentido. Ya no para abajo, sino ahora hacia arriba. Y como le hemos cambiado de sentido, todo
cambia de signo. Era 9 menos 6x. Ahora, ¿cómo será? El 9 más 6x. No, 9 más 6. no se olviden. El 9, Menos 9 ajá, más 6. menos 9, porque el 9 era positivo, ahora se vuelve negativo. Menos 9 más 6x. Ese es el nuevo valor. Ahora ya puedo resolver. Ahora voy a decir 5x menos 3 debe ser igual a menos 9 más 6x. Listo. Este 9 que está aquí con negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Ya, Positivo. escuchen, el 9 que está con negativo, ¿cómo pasa al otro lado? Positivo. 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 Muy bien. Listo. El 3 se queda acá. ¿Por qué hago eso? Ah, ya, porque en la ecuación los números naturales deben ir a un lado y los números con X o con variables deben ir a otro. Entonces, me conviene pasar el 9 para allá porque el 9 es negativo y pasándolo al otro lado se vuelve positivo. Y el 3 se queda con su mismo signo. Igual, aquí se queda 6x. ¿Y quién viene acá? El 5x, que está acá con signo positivo, pasa con signo negativo. Listo. Ahora, más 9 menos 3, ¿cuánto es? Más 9 menos 3. Menos 6. 6. Menos 6. Más 9 Es menos más. 3. Es 6. 6. 6 positivo. 6 positivo. Ajá, porque ahí es el mayor. Ajá. Y 6x menos 5x, x nada más. X. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 6. 6. 6. 6. Y así van a resolver los demás ejercicios. ¿Entendieron o no? Sí. ¿Sí o no? Repito, ¿entendieron? ¿Sí o no? Sí. Listo. Los demás ejercicios son bien parecidos a los que hemos resuelto. Así que no creo que tengan problemas en resolverlos, chicos. ¿Ya? Vamos a mostrarles los demás ejercicios para que ustedes los vean. ¿Ya? Miren. Los ejercicios son bien parecidos a lo que hemos estado resolviendo. ¿Se dan cuenta? Es la misma estrategia. Eso va a dejar de tarea, profesor. Esto lo van a hacer ustedes en casa. Profesor. Dime, Todo, profe. dime. Profesor, ¿cómo? No le entendí bien cómo pasar de horario a antihorario. ¿Cómo de horario a antihorario? O sea, esas flechitas que van para diferentes direcciones tienen que ir por un solo lado. Esa Claro. parte no la entendí. Si tú tienes una recta donde tú tienes dos ángulos, uno gira para abajo, ¿ya? ¿Se puso, tía? Y el otro gira para arriba, ¿ya? Si tienes así, escúchame pues para que entienda. Si tú tienes dos horarios, tú tienes que tener ambos, para que tú los puedas sumar, ambos deben ir hacia abajo, ¿ya? O de lo contrario, ambos deben ir hacia arriba, ¿ya? Si yo tengo ángulos que están opuestos, como los que veo ahí, ¿ya? No puedo sumarlos. Entonces debo cambiar uno de ellos. ¿Y a quién voy a cambiar? Al que está en sentido horario. ¿Quién está en sentido horario? El que está como si fuera las manijas del reloj, este que va hacia abajo. Entonces, ese sentido horario yo lo voy a cambiar. ¿Qué cosa es cambiarlo? Subirlo hacia otro sentido. Y si este sentido horario valía X, cuando yo lo invierto, se vuelve menos X. Si este sentido horario valía menos 4,
Al cambiarlo, vale 4 positivo. ¿Por qué? Porque cambia su signo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer para poder cambiarle el giro a un ángulo. ¿Entendiste? Ya. Y los ejercicios son iguales a los que hemos resuelto en los ejemplos. Aquí vamos a igualar a 90, aquí vamos a igualar a 180 y esta es una bisectriz que divide a los dos ángulos en partes iguales. Aquí igualamos a 90, igualamos a 180 y esta es una bisectriz que divide a los ángulos en partes iguales. ¿Ya? Se guían del ejemplo, observan nuevamente el video que se los voy a enviar ahorita terminando la clase y espero sus evidencias. ¿Ok, chicos? Ya, profesor. Muy bien. Entonces, esto sería todo de nuestra clase de trigonometría. Enciendan sus cámaras para despedirnos. Espero que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho y conmigo será hasta el día lunes. ¿Ya, chicos? Espero que reciban sus fichas, que no tengan inconvenientes y si tienen alguna duda, me escriben. ¿Ya? Profe, Dime. yo terminé. Ya, muy bien. Ok, chicos, cuídense. Absolutamente todo. Nos vemos hasta el día lunes. Cuídense. Ya, eso ni es flash. Chao, profesor, Chao, cuídense. chao, Paulita. Ya, chao, profesor. Chao, Cuídense. chao, Nicole. Chao, Luis Fernando. Chao, Hugo. Chao, Adriano. Chao, Arianita. Chao, Anthony. Chao, Ya, Sophie. profesor. Cuídense. Ya, chao, profesor. Cuídense. Profesor.